Asamblea sí lo hizo, aprobó una ley, un decreto legislativo, el cual aún sin haberlo leído ya Bukele había ofrecido vetarlo. Aún no ha mandado su veto a la Asamblea, porque él cree que entre más tiempo pase, él gana ese tiempo y este vacío legal le favorece. Han emitido otro nuevo acuerdo ejecutivo que igual está lleno de vicios constitucionales y entonces no tiene ninguna validez legal. Y por otro lado, también la Asamblea, de una manera me parece bastante sabia, superó el veto que Bukele había hecho previamente al decreto 648, que era una ley para el manejo de la emergencia, donde sus funcionarios habían participado y estuvieron ahí en la Asamblea durante 5 días, aportando. La mayor parte de sus contribuciones fue bien vista por los diputados y diputadas, se incorporó a ese proyecto, pero como no consiguieron el 100% y prácticamente lo que más les ha dolido o molestado es la exigencia de la Asamblea de que haya transparencia en los gastos, que haya transparencia en las compras públicas, que no se oculte nada, que no se le escamotee nada a la opinión pública. Como la Asamblea insistió en ese punto, pues entonces Bukele dijo veto a la ley, a pesar de que el 90% de los contenidos de esa ley, del decreto 648, pues reflejaba sus mismos pedidos. ¿Y cómo son las cosas? Estos días se siguen conociendo situaciones que son verdaderamente escandalosas, incluso de funcionarios de gobierno vendiéndole al mismo gobierno, cosas que violentan totalmente no solo la legislación nacional, sino también la ética pública. ¿Cómo es posible que un funcionario sea al mismo tiempo proveedor del gobierno en lo que sea? La ley lo prohíbe tajantemente. Así que seguimos en esa situación de vacío legal y de abusos que pues afortunadamente poco a poco empiezan a develarse, y de situaciones de irresponsabilidad que también empiezan a develarse en lo que es el manejo de la pandemia. Al mismo tiempo, toda esta situación igualmente escandalosa del manejo de los paquetes alimenticios a través del partido Nuevas Ideas, y cómo se usa una ayuda humanitaria para buscar algún tipo de compromiso o de respaldo electoral de la gente más pobre. Esos serían mis comentarios respecto a lo que estamos viviendo durante esta semana, mis estimados compañeros. Sigfrido, acerca del día jueves de la semana pasada, antes de que pues derrotaran el veto ahí en la Asamblea, algunas personas conocedoras de las leyes aconsejaban a los diputados que que decretaran una normativa que regularizara la cuarentena, que decía que era necesario curarse en salud con esta normativa. ¿Qué debemos nosotros de entender como normativa y cómo funciona esto de la normativa, dada tu capacidad de experiencia en la Asamblea? Bueno, la normativa legal debe de regular tanto el enfrentamiento de la emergencia de salud como la superación del estado crítico de la economía, tanto de los hogares como de las empresas y de la economía en general. Por eso la Asamblea trabajó junto con los representantes del gobierno de Bukele, llegaron a grandes consensos, pero a última hora, ante el hecho de que Bukele no conseguía el 100% de lo que quería, pues entonces decidió vetar la ley aprobada por la Asamblea. Esa ley lo que contempla es, primero, el manejo
científica y más responsable de la crisis de salud. No implica, como lo ha querido hacer ver Bukele, que la Asamblea quiere mandar a que la gente se muera, nada parecido. Al contrario, lo que hace es fortalecer la estrategia frente al COVID-19, pero la ordena y la transparenta, y tampoco le acepta a Bukele restricciones que violenten los derechos humanos y los derechos basados en la Constitución. Atiende también otras situaciones, como es el caso de los varados. Son alrededor de 4.000 compatriotas que llevan más de 3 meses regados por el mundo, desde Argentina hasta Nueva York, desde Los Ángeles hasta Madrid, desde Tokio hasta Bogotá. O sea, personas que las circunstancias las sorprendieron y ya no pudieron regresar, y el gobierno no organiza su retorno. Y públicamente lo ha dicho Bukele, de que los ve más bien como un peligro, cuando lo que se tendría que hacer, como han hecho los países donde funcionan las instituciones y se observa el marco democrático, es organizar su retorno. Solamente México, les puedo comentar, ha retornado a cerca de 8.000 de sus connacionales que estaban regados por todo el mundo. Otros países de América Latina han hecho lo consecuente, como es el caso de Argentina, y otros países que están haciendo lo propio. El Ecuador, entiendo, ha hecho algo parecido, Colombia y otros. En cambio, en el caso de El Salvador, la ley manda al retorno ordenado de estos compatriotas, que incluso han constituido un movimiento que se llama Los Varados, y a eso se opone el gobierno de Bukele. Entonces, la ley es integral, porque además regula el retorno a la actividad económica de una forma gradual, paulatina, a fin de que no se vaya a desbordar una situación de salud por el virus. Es un retorno gradual, sector por sector, con etapas, con todos los cuidados de salud que deben de guardar las empresas en los sitios de trabajo, el transporte público, en fin, que no es una postura caprichosa ni arrogante de la Asamblea, sino más bien es una respuesta ordenada y con un sólido fundamento constitucional, y además muy práctico, ¿verdad? A todo eso, pues, Bukele se opone, y él cree que con medidas unilaterales por parte de su gobierno puede resolver todo. Como repito, siempre enmarcado en esa estrategia política absurda que le recomiendan sus asesores, de que se presente como el único redentor del país, y que luego el pueblo le va a agradecer, y le va a agradecer algo así como aquel niño que es golpeado por su padre, y después el padre le dice: yo te golpeé porque te quiero, y bajo ese mito pensar que el pueblo lo va a aplaudir y lo va a celebrar. Así es como está la situación de la normativa. Entonces, el veto que superó la Asamblea, Bukele tenía hasta el día martes de esta semana para remitir ese nuevo decreto de superación del veto a la Sala Constitucional. Eso no es opcional para Bukele, es un mandato que dice la Constitución. La Constitución no dice podrá mandarlo a la sala, sino que deberá mandarlo a la sala. Yo esperaría que
que a estas alturas no haya cometido otra violación más a la Constitución y que ya eso esté en manos de la Sala Constitucional, y hay que exigirle a esa Sala Constitucional que resuelva cuanto antes para que realmente podamos tener una normativa legal, una normativa humana y principalmente una normativa que atiende la situación de salud y atiende la situación de las familias en materia de ingresos, alimentos, servicios, etcétera. Adelante, Pablito. Bueno, aquí la Radio Farabundo Martí Internacional, recordarle, Sigfrido Reyes, tenemos a toda la audiencia, esa diáspora que se está reportando. Te saludan y te desean que no vaya, dice aquí un amigo de Los Ángeles, no hay que dejar a los corruptos que vayan a judicializar a los que nada tienen que ver con ningún crimen, como Sigfrido Reyes. Y aquí manda una lista también ya de grandes líderes que se les ha aplicado una ley sin haber tenido la más mínima culpabilidad en ningún crimen, y dan el caso más crítico, que Brasil fuera hoy diferente si el presidente hubiera sido quien el pueblo prácticamente tenía ya un 80% de aprobación, como Lula da Silva, y en ese momento lo judicializan y lo meten a la prisión. Igual Rafael Correa en Ecuador, en donde le han prohibido que entre y lo han condenado, y así la lista. Pero te preguntan acá, en un ambiente de la ultraderecha, en donde el aparato judicial, por no decir de los demás, está controlado por la ultraderecha, por esa oligarquía que ha visto a El Salvador como un cafetal antes, como una maquila después, y luego como un país exportador de seres humanos, para que luego después envíen esas remesas de las cuales ellos mismos se apropian. Te preguntan, ¿qué hay? ¿Qué posibilidades ve? Porque estabas hablando de que la verdad está allí y con la verdad se puede triunfar. Pero eso de la verdad, ahí nadie practica eso. Dice, el sistema judicial está corrupto totalmente. Entonces la pregunta es, en realidad, ¿qué esperanzas hay de que este caso se vaya a resolver como debe de ser? Lo peor del coronavirus. La otra parte relacionada a las elecciones. Ya de una vez te pongo las dos preguntas de las elecciones. Dice, este gran colapso del gobierno y esta gran corrupción que ya hoy es pública, ¿será entonces que le va a salir contrariamente a lo que Nayib Bukele anda buscando y que en febrero regrese nuevamente el FMLN? Ahí están las dos, Sigfrido, adelante. Sí, gracias. Efectivamente, lo que hemos vivido en América Latina en los últimos años es la aplicación de una doctrina de persecución política que ha sido estudiada, ha sido trabajada en los laboratorios de guerra que tiene pues la derecha en sus centros de poder. Incluso se ha acuñado el término de lawfare, que es la guerra a través de las leyes, que en concreto significa el uso de los sistemas de justicia para aniquilar a un adversario. O sea, no lo puedes aniquilar en términos políticos directos, no lo puedes asesinar como hacían antes. Pues recuerdan que antes no era problema para ellos, simplemente te llegaban a buscar y te asesinaban en tu casa o a la salida del trabajo, y si estaba ahí tu familia, tu esposa, tus hijos, tus padres, pues igual los asesinaban. Algo como lo que sucede ahora en Colombia, por ejemplo, ¿verdad? Que es un país donde, a pesar de que hubo un acuerdo de paz, la represión contra
los dirigentes sociales, los antiguos